Hola, soy Lisette Arriaga. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Apostando por la Niñez, el espacio donde ponemos al centro la voz, la protección y los derechos de niñas, niños y adolescentes en México. En el programa de hoy abordaremos un tema urgente en la era digital: la exposición de las infancias a contenidos sexuales y violentos en Internet. ¿Qué efectos puede tener esta exposición en su desarrollo emocional y psicológico? ¿Qué podemos hacer como madres, padres y personas cuidadoras para prevenir riesgos en el entorno digital? ¿Y qué propuestas legislativas han impulsado en nuestro país para enfrentar esta forma de violencia? Para profundizar en este análisis nos acompañan tres destacadas especialistas en derechos digitales y protección de la niñez, representantes de Red por los Derechos de la Infancia, Redim, Infancia Común AC y Childfund International. Te invitamos a quedarte con nosotros y ser parte de esta conversación necesaria para construir entornos digitales más seguros para nuestras niñas, niños y adolescentes. Antes de comenzar, vamos a conocerlas. Se trata de Tania Ramírez, es licenciada en Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de doctorado en Lingüística y Teoría de la Literatura por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es la directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México. También está con nosotros María Fernanda Rascón Rojas, es directora de Infancia Común AC, donde ha coordinado y acompañado procesos de formación y articulación con organizaciones sociales e instituciones públicas para la prevención de violencias y la promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Por supuesto, les agradecemos muchísimo el que nos acompañe. Vamos a revisar brevemente algunos datos que nos ayudan a entender el panorama actual. Según la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales llevada a cabo en 2024, 91% de los niños y niñas en México utilizan Internet y un 74% de ellos y ellas utiliza alguna red social. 71% de los niños y niñas consumen contenidos audiovisuales por Internet. Esta misma encuesta señala que las redes sociales más utilizadas por niñas, niños y adolescentes de México son TikTok con el 71%, YouTube con el 59%, WhatsApp con el 41% y Facebook con 28%. Finalmente, la encuesta revela que 44% de niñas, niños y adolescentes que usan redes sociales lo hacen para ver películas, series u otros contenidos audiovisuales. Sin duda, importantes datos que todas y todos debemos de conocer, pero nosotros ya estamos aquí con nuestras invitadas de hoy, Tania, María Fernanda, a quienes les agradecemos muchísimo el que se hayan dado el tiempo de estar aquí con nosotros en Apostando por la Niñez. Muchas gracias. Con mucho gusto, gracias a Muchas ustedes. gracias. Y bueno, queremos iniciar ya con la primera pregunta que estamos seguros que ustedes nos van a responder de manera muy puntual, muy certera, porque queremos saber cuáles son los factores que propician que niñas, niños y adolescentes en nuestro país pues accedan a contenidos explícitos y de violencia en las redes sociales. No sé quién quiere empezar. Bueno, pues una vez más, muchas gracias por la invitación. Creo que esta pregunta además es muy pertinente en el contexto en el que actualmente nos encontramos, pensando en que las niñeces y las adolescencias ahora tienen el acceso a el Internet y a estos medios de comunicación masificados. Y bueno, a mí me gustaría como empezar a reflexionar cómo podríamos acompañar a estos niños y niñas para que justo estas formas de acceso al Internet, de acceso a esta información, fueran de maneras seguras, de maneras acompañadas y pudiéramos acompañar justo en el momento en el que ellos y ellas de alguna forma estuvieran expuestos o expuestas a estas formas de imágenes, a este contenido que no necesariamente, o más bien este contenido que no está dirigido y que no está pensado desde un lugar de educación, desde un lugar de gozo de la sexualidad, sino más bien son contenidos que están
diseñados para entretener, que están diseñados para adultos y que a ellos y a ellas pues les genera confusión, les genera a veces incluso dudas, más dudas acerca como de qué es la sexualidad, cómo se ejerce la sexualidad, más que disiparlas o ayudarles a entender lo que sucede, va generando dudas, va generando prejuicios, va generando estigmas y estereotipos que no les permiten, digamos, en la libertad explorar y conocer en el desarrollo en el que ellas se encuentran de manera adecuada, pues qué es la sexualidad. Porque es algo donde debemos estar involucrados todos y todas, ya sea madres, padres, personas cuidadoras, también incluso en las instituciones educativas. Sí, eso es súper importante porque, bueno, nosotras hemos visto y en nuestro trabajo de campo lo vemos constantemente, cómo las personas adultas tenemos nuestras propias formas de aproximarnos al tema de la sexualidad, que no necesariamente son desde un lugar de información, desde un lugar científico, desde un lugar de conocimiento, sino a veces es pues desde los lugares del prejuicio o de la desinformación. Y entonces, pues las niñeces y las adolescencias terminan muchas veces accediendo a espacios y a sitios intentando encontrar información, pero pues lo único que encuentran más bien son imágenes o contenidos en los que una vez más les van enseñando cómo debería de ser el erotismo, cómo debería de ser la sexualidad, sin permitir explorar, digamos, dependiendo de la edad en la que se encuentran y sin un acompañamiento de adultos responsables que les puedan también ir diciendo, bueno, hasta acá sí, hasta acá no, esto sí es una forma, esta es otra forma, ¿no? Entonces, bueno, sí, la verdad es que tanto mamás como papás, maestros y maestras, tendríamos que estar involucradas, involucrados en qué es lo que miran nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros sobrinos, nuestros estudiantes, en cómo podemos acompañarles y guiarles para cuando suceda o se encuentren con este tipo de contenidos, poder reflexionar, no desde el miedo, desde el castigo, desde el no saberles qué decir, sino más bien desde cuáles son sus curiosidades y sus necesidades para de esta forma ir explorando pues cuáles serían los mejores acercamientos para hablar de estos temas con ellos y con ellas. Perfecto. Tania, adelante, muchísimas gracias. Sí, yo creo que esto que señala muy bien Maffer está inserto también en un contexto de distintos tipos de vulneraciones a los derechos de niñas, niños, ¿no? El hecho de que se encuentren tempranamente expuestos a este tipo de contenidos tiene que ver, por un lado, con, pues sí, con una mirada adultocéntrica que todavía les observa como objetos, ya sea objeto propiedad de una familia y en ese sentido disciplina violenta, posesión, etcétera, y que va tornándose también en la posibilidad de objetivizar sus cuerpos, sus vidas, desde la hipersexualización temprana de las niñas, por ejemplo, hasta terminar entendiéndoles o utilizándoles como protagonistas en material de abuso sexual infantil, ¿no? Pero la exposición temprana también les objetiviza. ¿Y por qué? Porque las empresas que están generando riqueza, y una gran riqueza, por cierto, hay que decirlo, detrás de esta exposición, los objetiviza a verles como consumidores. Entonces hay una apuesta por hacerles cuanto antes mejor consumidores adictos muy tempranamente, en la que, en el mejor de los casos, entre comillas, para los intereses de estas empresas, pues rápidamente y por una larga vida haya consumo de estos contenidos, ¿no? Algo que no sabíamos antes y que vamos sabiendo ahora es, en este sentido de la corresponsabilidad, familias, leyes, sociedad, que los efectos nocivos de la exposición temprana a este tipo de contenidos pueden dejar huellas muy profundas, ¿no? Desde generar ansiedad, incomprensión. Psicólogos y psicólogas expertas que lo han estudiado relatan cómo por las etapas de desarrollo por las que se pasa una exposición muy temprana, desde muy niños, niñas, a este tipo de contenidos, en realidad se vive como violencia, se vive como exponiéndose a ver un contenido que, al no ser comprensible y al no estar integrado significativamente con otros saberes, otros conocimientos, aparece como un acto que tiene un algo de violento, ¿no? Y eso a la larga puede generar
pues mucho más dudas profundas que si no se acompañan adecuadamente pues van haciendo lagunas y que incluso más adelante en la adolescencia o en etapas más avanzadas puede generar comportamientos pues sí, de apego, de consumo, de adicción también a estos contenidos sexuales, que quienes ahora son sobrevivientes de estas dinámicas advierten sobre estos impactos, ¿no? De haberse visto tempranamente y de manera muy solitaria expuestos a contenidos que no estaban diseñados para su etapa de edad, pero que tampoco estaban acompañados por contenidos de educación sexual integral, que estaban como en el aire libres porque no hay regulación, es decir, que se insertan también en una serie de huecos que habría que resolver o acomodar, ¿no? Ya nos mencionaba Tania, María Fernanda, varios puntos en los que puede impactar en la vida de un niño, de una niña, el estar inmiscuido en este tipo de contenidos. Por ejemplo, a mí me viene a la cabeza una niña, un niño que está expuesto a temprana edad a contenidos sexuales, puede ser después un adolescente hipersexualizado que incluso pues tenga vida sexual a temprana edad, o cómo más puede influir este tipo de hechos. Uy, esa es una pregunta también, bueno, que yo considero muy importante, sobre todo porque no alcanzamos muchas veces a mirar o a vislumbrar cuáles son los efectos como de poder acceder a este contenido, ¿no? Yo me he encontrado en escuelas primarias con maestras de primero, segundo primaria contándonos que sus estudiantes de 6, 7 años ya al tener acceso al internet tienen acceso a estos materiales, ¿no? Y entonces como qué es lo que yo tengo que hacer o qué es lo que yo puedo hacer como docente porque no entiendo o no sé qué hacer, ¿no? Bueno, por una parte es considerado una forma de violencia sexual el que los chicos y las chicas estén accediendo o que se les facilite este tipo de materiales porque irrumpen en el desarrollo psicosexual, ¿no? Es decir, son a tan tempranas edades, son imágenes, audios y situaciones que ellos y ellas por ahora no tienen esa duda, no tienen esa inquietud, no tienen como ese despertar, digamos, ¿no? Y entonces, por una parte, puede generar que ellos y ellas, al intentar comprender, ¿no?, qué es lo que está sucediendo en las imágenes, en estas situaciones que miran, pues como bien dices, puedan replicar algunas conductas, o sea, como pues de estar teniendo contactos a edades más tempranas o pues sí, bajando, ¿no?, a esta edad de exploración o hacer exploraciones con otros chicos y chicas, ¿no? Y eso, bueno, finalmente lo que va generando son impactos no solo en la vida de quien es expuesto a estas formas de violencia sexual, sino también a los niños y a las niñas que están alrededor de ellos y ellas, porque a veces hasta entre ellos y ellas, con tal de entender qué es lo que está sucediendo, lo comentan con otros compañeros, compañeras, y no que esté mal, ¿no? Es la forma en que las niñeces aprenden y socializan sus dudas y sus curiosidades, ¿no? Entonces, bueno, o sea, como de los impactos que yo miro tienen que ver con eso, ¿no? Como exponerlos de manera temprana es abrirles, sin el acompañamiento adecuado, a estos otros espacios en los que además les limitamos la forma de poder explorar la sexualidad o explorar el erotismo o el placer, ¿no? Como que un poco pensemos que el erotismo y el placer tiene que ver con la imaginación, con la creatividad, con ir teniendo tus propios límites o logrando establecer tus propios límites y conociendo los límites de los demás. Pero si ya de manera anticipada te muestran una forma, que se supone que es la forma correcta en la que se tiene que hacer esta exploración o se tiene que ejercer la sexualidad o el erotismo, no permiten esa exploración y esa creatividad o la posibilidad de que las adolescencias, por ejemplo, vayan mirando cuáles son los límites propios y los límites de las otras personas, pues, ¿no? Porque ya en la televisión, bueno, ya en el material que yo observé, se ve que tiene que ser de tal forma, se tienen que tener tales prácticas, se tiene que mirar mi cuerpo de tal o cual manera, ¿no? Entonces, eso creo que también es muy peligroso porque nos pone en un sitio en el que si estos materiales están hechos para el entretenimiento, el consumo de personas adultas, de cierto tipo de personas, o sea, como
como está muy diseñado para una cosa, ¿no? Y entonces desde ahora les enseñamos a las niñas, niños y adolescentes que esa es la única forma de explorarlo, pues nos podemos enfrentar a situaciones, o bueno, los chicos y las chicas de manera habitual se exponen a situaciones de otras formas de violencia, incluso a situaciones de enfermedades, infecciones de transmisión sexual, porque pues en estos materiales nunca se muestra, ¿no?, el consentimiento, no se muestra el autocuidado, no se muestran los cuidados entre las parejas o bueno, las personas que tienen estos encuentros, y pues es otra forma también de generarles violencias y que son impactos que también son reales en la vida de las niñas, niños y adolescentes. Normalmente, ¿dónde tienen contacto con ese tipo de materiales? ¿Dónde es esa cercanía? Es muy curioso porque lo que hemos observado, investigado, pero también escuchado en un foro, por ejemplo, que hubo acá en el Senado con niñas, niños, adolescentes, pues les preguntábamos eso, incluso nos preguntábamos desde qué edad, ¿no? Los 11 años eran muy chiquitos, los 10, los 8, pues no, ya Mafer nos decía, ¿no? A veces es mucho más temprano. Y de pronto existe esta noción de que tienen curiosidad y por tanto buscan, y lo que nos estamos dando cuenta es que a veces no lo buscan. Así como hay robots y mecanismos y algoritmos para fomentar determinados tipos de contenidos, estamos viendo que esto también opera con estos contenidos con niñas, niños, adolescentes. Entonces, la idea de que ese chamaco o chamaca buscó, hay que empezar a eliminarla porque todo nos indica que se lo están encontrando, ¿no? Además, según ha habido pues, más restricciones para que en el espacio de lo digital esto prolifere, empieza a haber códigos, no solo en el espacio del internet, sino a veces también verbales, ¿no? Los niños, un niño recuerdo muy bien acá que nos decía, sí, mis amigos más grandes dicen que los videos triple X o que los X, ¿no? Entonces empiezan a ubicarlo. Claro, ahí desde Redim lo que vemos es que a falta de educación sexual integral, niñas y niños van a buscar información para integrar en su conocimiento y en su desarrollo. Por eso, actitudes o posturas, incluso como las que dicen, no, con mis hijos no, de eso no se les va a hablar en la escuela, etcétera, pues en realidad estas posturas lo que hacen es limitar el acceso a la información de chicas y chicos, incluso limitar su propio derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y en esa limitación, que a veces pensamos que es muy protectora, lo único que estamos haciendo es sembrar con ignorancia que otros contenidos van a llenar con falsa información, no científica, sin perspectiva de derechos, etcétera. Entonces, nuestra postura, digamos, es, claro, no tiene que ver con que se empiece a hablar desde temprano a chicas y chicos, pero sí integrarlo con otros conocimientos, ¿no? No solo biologicistas, sino también de cómo me siento, cómo me relaciono, incluso ahora sobre el consumo de contenidos en redes sociales. ¿Por qué necesitas que tu cuerpo se vea de tal manera? ¿En serio ese estereotipo será un estereotipo sano, con el que resuenas o con el que no resuenas? Porque en realidad en todos esos espacios están siempre al lado este tipo de contenidos, ¿no? No solo detrás de palabras clave o de sitios que se pueden pasar los chicos más grandes a los más jóvenes, etcétera, sino en realidad estos contenidos encajan en una, pues sí, en una sociedad de consumo, en una sociedad en donde no nada más los adolescentes, porque son adolescentes, sino todas las personas adultas queremos pertenecer, queremos tener likes, queremos gustar, y ese sentido, esa necesidad de pertenencia, que no es nada más una necesidad adolescente, sino que es humana, a veces se está materializando o realizando con la repetición, la réplica, la búsqueda de lo que las demás están comentando, ¿no? Que antes era lo aspiracionista la televisión, era donde ahí estaba este tipo de contenido. Ahora, pues ya con el auge de las TICs, de las redes sociales, pues pone todavía más en auge este tipo de materiales. Incluso pues resulta más fácil el acceder a ellos para todo tipo de edades. ¿Sirve de algo los controles parentales en este tipo de casos? Sí y no. No. Sí, en el sentido de una forma de educación digital y de acompañamiento, pero no aquellos que son completamente restrictivos, no aquellos que son sin el diálogo y el acuerdo entre mamá, papá, niñeces, adolescencias.
Es decir, hay herramientas que hay que ir utilizando y que los propios navegadores o software traen, ¿no? Como acceso a cierto tipo de contenidos, bloqueo de algún tipo de palabras, ¿no? Esos ayudan a restringir, digamos, el mundo del Internet, ¿no? Pero no funcionan aquellos que buscan únicamente controlar, porque pues todos y todas buscamos las formas de evadir, ¿no? Esos controles cuando no son acordados y cuando no entendemos por qué nos piden que no, ¿no? Y a mí me gusta hacer mucho, o bueno, como el Internet es hacer una metáfora, o bueno, no es que no es metáfora, es la realidad, como es un espacio público, ¿no? Y entonces cuando hablo con las mamás y los papás en los talleres, hacer la reflexión de que si en el espacio público yo no le doy el permiso libre a los chicos y a las chicas de andar por todos lados, sino vamos acordando ciertas formas en las que la hora que salen, la hora que regresan, los espacios que pueden acceder, los espacios que no, es lo mismo en la línea, ¿no? O sea, de la vida en línea. Así como hay parques y lugares muy luminosos en el que todos podemos estar y nos podemos sentir de forma segura, en las calles también hay espacios en los que no nos sentimos seguros y no queremos estar como niños y niñas incluso seguros, ¿no? Lo mismo pasa al Internet, ¿no? Entonces es pensar cómo estos acompañamientos dialogados, estos acompañamientos o estas formas, más que de control parental, de establecimiento de acuerdos mutuos, pueden desde hacerles sentido a los chicos y a las chicas de por qué estos espacios pues no les convienen o por qué estos contenidos les generan miedo, les generan ansiedad, les generan incertidumbre, pues, ¿no? Entonces, bueno, hay que utilizar las herramientas que existen, sí. Hay que hacerlas como un uso único de control. Creo que no sería la respuesta, sino más bien a través de los acuerdos establecidos de manera mutua. Nada restrictivo. Y si puedo sumar algo a eso, es que creo que el PIN parental es como la fantasía del control adultocéntrico, ¿no? Pensar que vamos a tener por un lado el criterio y por otro la alfabetización digital, como para que desde las manos adultas, con un botón, se proteja a niñeces y adolescencias, ¿no? Y pues no, o sea, lo que estamos viendo es que en realidad el analfabetismo digital y la falta de conocimiento de esas plataformas está del lado adulto. Chicas y chicos dominan perfectamente los espacios, que sí, que no, cómo quitar el candado, cómo ponerlo. De ahí la importancia de que sea hablado, dialogado, consensuado. Claro, esto también necesita más tiempo, más diálogo, y sabemos que a veces eso es algo de lo que no tienen demasiado las familias. Por eso pensar que dejar en las manos la llave de la seguridad a las familias puede ser un poco irresponsable también. Es decir, es un problema público, no es un problema privado. Y aquellas mamás o papás o personas que acompañan la crianza de chicas y chicos que no tengan acceso a tecnologías, que no sepan cómo hacerlo, que no tengan también un acompañamiento propio, pues se van a ver desprovistas de herramientas y de conocimientos para hacerlo, ¿no? De manera que esas familias quedarían sin el control de esos pines y habría otras que sí lo podrían hacer, y eso no es garantista, no hay un enfoque de derechos detrás de eso, ¿no? Que tendría que ser parejo, una herramienta que en lo posible desde el Estado, desde las instituciones, desde las leyes, también pueda limitar a este tipo de contenidos de avanzar, ¿no? Dices que es un tema público, que no es privado, que no inmiscuye exclusivamente a las familias, que tampoco, bueno, con cuestión legislativa o en el Estado, ¿cómo hacerlo integral, Tania? ¿Cómo entonces sí buscar alternativas? Porque, bueno, aquí en el Congreso han habido iniciativas, hay legislación al respecto que pretenden pues cuidar a infancias y adolescencias de este tipo de contenidos. Tú ahorita nos podrás hablar muy bien de eso, pero entonces, ¿qué necesitamos como sociedad? Porque es un problema de verdad muy fuerte que nos debe de estar importando a todas y a todos. Se hacen esfuerzos también en instituciones educativas, familias, esta herramienta, ¿no? Que como tú lo dices, decimos mucho que es adultocentrismo, pero muchos adultos ni siquiera conocen que existen los controles parentales. ¿Qué nos está faltando y qué podemos hacer? Sí, yo creo que así como lo prevé la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y como lo dice la propia Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, SIC, pero bueno, de niñas y niños,
En realidad esta es una tarea colectiva, ¿no? Los hijos e hijas pueden ser hijos e hijas de sus papás y de sus mamás, pero como niñas y niños y adolescentes son responsabilidad de una sociedad entera, ¿no? Entonces, en esa corresponsabilidad hay un rol que deben de tener las familias, por supuesto, y hay otro rol que van a tener las escuelas, y hay otro rol que las empresas también deben de tener. Y si todos esos engranes no están de acuerdo, pues no va a avanzar la maquinaria, ¿no? De ahí la importancia de que la investigación en tecnologías y la innovación esté en diálogo con lo legislativo. Hubo hace unos días una semana de los derechos digitales acá, cómo la tecnología y lo legislativo pueden y deben dialogar, pero las escuelas, pero las familias, etcétera. Yo creo que un primer paso de qué podemos hacer sí está en el terreno de lo que no se regula, porque eso, si bien sabemos que no es la solución mágica de las realidades, eso sí pone barreras o cortafuegos a la extensión de determinadas prácticas, pues hasta extractivistas o abusadoras en la hiperexposición de estos contenidos a chicas y chicos, ¿no? Entonces, la iniciativa que se presentaba acá, por ejemplo, tenía que ver con reformar distintas disposiciones en el Código Penal, en la Ley General de Educación, en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para poder ubicar esto, ¿no? A ver, si están buscando estos contenidos es porque no los tienen a nivel de educación sexual. ¿Cómo hacemos para que eso se integre, ¿no? Por ejemplo, en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ¿cómo integrar la educación sexual integral? Y que sea parte de los derechos sexuales y reproductivos que tienen chicas y chicos, ¿no? Pero desde el Código Penal, ¿cómo dejar de decirles menores, por ejemplo, por favor, a niñas y niños? Pero cómo también podría investigarse este tipo de actividad y cómo desde la iniciativa privada también, y ya hay cada vez más, y basta con voltear a ver lo que está sucediendo en otros países, que también se están planteando estas preguntas y están viviendo estas dificultades, cuáles son los avances que empieza a haber desde la innovación tecnológica sobre cómo detener estas prácticas, ¿no? Y hay algunas buenas recomendaciones, o sea, para el caso de esa pantalla en la que aparece la ventanita de ¿tienes tú 18 años o no? Pica aquí, pica, ¿no? La pastilla blanca y la pastilla negra, como si con eso se pudiera exentar a las empresas de haber hecho su trabajo. Pues no, ahora cada vez más se sabe que sí es posible determinar cuándo ese dispositivo está siendo usado por alguien que tiene más o menos 18 años, dependiendo de distintos indicadores, ¿no? Pero no es cierto que es imposible saber quién está detrás de un celular, ¿no? Tristemente sabemos que cada vez es más posible. Pero también las empresas, digamos, que venden este tipo de servicios, plataformas, dispositivos, etcétera, claro que pueden hacer un poco más, ¿no? O sea, si integran esto como, no solo como un problema, sino como una oportunidad a tener un rol y una función social más allá de simplemente ser un negocio y generar ganancias, creo que también ahí hay una posibilidad de innovación que, bien entendido desde ese sentido de corresponsabilidad, por supuesto que desde las empresas que están haciendo desarrollo e innovación en materia de TICs, pueden, no solo deben, sino pueden tomar esto como una, pues hasta gran oportunidad. Perfecto. Tania, María Fernanda, si les parece bien, vamos a hacer una pausa, pero ustedes no se vayan porque regresamos. Vamos a enlazarnos hasta Estados Unidos con otra especialista que también va a estar enriqueciendo nuestra emisión. No se lo pierdan. Qué bueno que continúan con nosotros, muchísimas gracias. Tenemos más información y es que garantizar un entorno digital seguro y libre de violencia para niñas, niños y adolescentes es una tarea que involucra a la familia, la sociedad y el Estado. Por ello es importante consultar y conocer información científica que nos permita dimensionar la magnitud del problema relacionado con los contenidos a los que acceden niñas, niños y adolescentes en Internet. Para ello nos acompaña una experta más en el tema que no habíamos presentado. Ella es Jessica Leslie, que se encuentra en Estados Unidos y además es licenciada en estudios internacionales por la Universidad de Washington,
con estudios en maestría en Relaciones Internacionales y Economía de la Universidad Johns Hopkins. Actualmente es directora de programas de protección en línea en Chalfont International, donde lidera la estrategia y la implementación de iniciativas globales para mejorar la seguridad en línea y prevenir la explotación y el abuso sexual infantil en línea en las más de 20 oficinas de Chalfont en diferentes países. Vamos directamente con ella. Muchísimas gracias, Jessica. Muchas gracias. Es un honor estar aquí hablando sobre este tema tan importante. Jessica, platícame de estrategias globales que permiten que la seguridad de niñas, niños y adolescentes mejoren al momento de utilizar estas redes sociales. Muchísimas gracias por la pregunta. Desde Chalfont International creemos firmemente que la seguridad de niñas, niños y adolescentes en redes sociales requiere una estrategia integral que funcione a todos los niveles, al nivel individual, familiar, comunitario y estructural. No es suficiente poner la responsabilidad únicamente en los propios niños o en sus familias. Necesitamos un enfoque sistemático. Y bueno, al nivel individual, trabajamos directamente con niñas, niños y adolescentes para fortalecer sus habilidades digitales y socioemocionales. No se trata solo de enseñarles a configurar la privacidad o reconocer riesgos, sino de desarrollar pensamiento crítico, autoestima y la capacidad de identificar situaciones de violencia en línea, como el grooming, el ciberacoso y la explotación. Les ayudamos a entender que tienen derecho a estar seguros en entornos digitales y que pedir ayuda nunca es un motivo de vergüenza. En paralelo, trabajamos con madres, padres y cuidadores. Sabemos que muchas veces la tecnología avanza más rápido que la confianza en los adultos para acompañar a sus hijos en estos entornos. Por eso ofrecemos orientación práctica sobre herramientas como controles parentales, reconociendo que son útiles, pero limitados. Y sobre todo, promovemos conversaciones abiertas, constantes y no juzgadores. Cuando un niño se siente que será castigado o incomprendido, es menos probable que comparta una experiencia negativa en línea. La comunicación basada en la confianza es una de las herramientas de protección más poderosas. Al nivel comunitario, fortalecemos redes de protección. Trabajamos con escuelas, organizaciones locales y líderes comunitarios para que no solo prevengan la violencia digital, sino que también sepan cómo responder cuando ocurre. Esto incluye establecer rutas claras de denuncia, apoyo psicosocial y acompañamiento legal cuando sea necesario. La comunidad debe ser un espacio donde los niños sepan que no están solos. Y finalmente, al nivel estructural, colaboramos con gobiernos y actores internacionales para promover marcos regulatorios sólidos que exigen a las empresas tecnológicas priorizar la seguridad desde el diseño. Las plataformas deben incorporar medidas efectivas de protección, transparencia en sus algoritmos y mecanismos de reporte accesibles para menores. No podemos aceptar un modelo en que toda la carga recaiga en las familias. La seguridad debe estar integrada en los propios sistemas digitales. En resumen, mejorar la seguridad de niños y adolescentes en redes sociales requiere corresponsabilidad. Apoyamos a niños, acompañamos a las familias, trabajamos con las comunidades y promovemos políticas públicas y leyes que pongan al bienestar infantil en el centro.
Solo así podemos construir entornos digitales que realmente protegen y promueven sus derechos. Jessica, un punto que a todas y a todos nos alarma es este acoso sexual e incluso abuso sexual que se puede dar derivado del entorno digital en el que están inmiscuidos niñas, niños y adolescentes en su día a día. ¿Cómo podemos prevenirlo? Sí. Cuando hablamos de prevenir el abuso y el acoso sexual en línea contra niñas, niños y adolescentes, hablamos ante todo de crear entornos digitales donde se sienten protegidos, escuchados y acompañados. Una parte clave es fortalecer a los propios niños y adolescentes. Necesitan información clara y apropiada a su edad sobre qué conductas son inapropiadas en Internet, cómo identificar intentos de manipulación o grooming y qué hacer si alguien les pide imágenes, información personal o conversaciones privadas incómodas. Pero más allá de las herramientas técnicas, es esencial trabajar habilidades como la confianza en sí mismos, la capacidad de decir no y la certeza de que nunca serán culpables por el comportamiento de un adulto. Y al mismo tiempo, el rol de las familias es central. La prevención no se logra únicamente con aplicaciones de control parental. Se logra cuando en casa se habla de lo que ocurre en redes sociales, con naturalidad, curiosidad y sin alarmismo. Cuando madres, padres y cuidadores preguntan, escuchan y reaccionan con calma, los niños aprenden que pueden acudir a ellos ante cualquier situación. Esa relación de confianza puede marcar la diferencia entre el silencio y la protección. También es fundamental que las comunidades estén preparadas para responder. Las escuelas, organizaciones locales y espacios juveniles deben contar con protocolos claros, personal capacitado y rutas de apoyo accesibles. Cuando un niño revela una situación de abuso en línea, necesita una respuesta rápida, sensible y coordinada que incluye apoyo emocional y acompañamiento adecuado. Esto no solo ayuda a atender al caso inmediato, sino que permita prevenir que el abuso continúe y evitar la revictimización del niño o adolescente. Una comunidad que sabe cómo actuar reduce riesgos futuros y refuerza la red de protección alrededor de la niñez. Y por supuesto, las empresas tecnológicas tienen una responsabilidad directa en la prevención. Deben fortalecer la moderación de contenidos, mejorar la detección de conductas de explotación y limitar el contacto no solicitado entre adultos y menores. Si no asumen estos cambios de manera voluntaria, corresponde a los gobiernos exigirlos y garantizar que la protección de la niñez sea una obligación y no una opción. Jessica, seguramente ustedes han realizado varios estudios sobre este tema y me encantaría que nos compartieras datos que ustedes hayan encontrado que sean relevantes en nuestro país en torno a este tema que estamos analizando en nuestra emisión de hoy. Hemos realizado varios estudios como Child Fund y en conjunto con otras entidades. Lo que sabemos en México es que casi el 80% de la población entre 6 y 11 años y 95% de la población entre 12 y 17 años son usuarios de Internet. El uso de redes sociales entre personas menores de edad pasó de 39% en 2017 a 74% en 2024. Mientras tanto, lo más que los niños pasan tiempo en Internet,
Sabemos también que el problema del abuso y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en línea está creciendo con una rapidez alarmante en todo el mundo, y las cifras más recientes lo confirman. Según datos de Childline, más de 300 millones de niñas, niños y adolescentes han sido víctimas de abuso y explotación sexual facilitado por la tecnología en solo un año, lo que equivale aproximadamente a 1 de cada 8 niños a nivel global. Estamos hablando de cientos de millones de experiencias traumáticas cada año. Estas cifras muestran que no se trata de incidencias aislados, sino de una crisis global en expansión. A medida que aumenta el acceso a Internet, también crecen las oportunidades para que personas con intención de explotar y abusar se acerquen a niñas, niños y adolescentes a través de plataformas digitales. Y al mismo tiempo, es fundamental también reconocer que el acceso digital es esencial. El Internet abre enormes oportunidades para la educación, la participación, la creatividad y el desarrollo económico. No queremos cerrar la puerta a ese acceso. Lo que necesitamos es asegurarnos que el acceso sea seguro. La respuesta no es quitar el Internet. Es un Internet más seguro. Porque detrás de cada estadística hay una vida. Y cada uno de estos niños merecen protección mientras participa plenamente en el mundo digital. Jessica, pues muchísimas gracias. Sin duda, todos estos datos que nos acabas de compartir son muy importantes y nos hacen analizar desde otras vertientes este importante tema. Gracias. Nosotros mientras vamos a una pausa, pero ustedes no se vayan porque tenemos más aquí en Apostando por la Niñez. Qué bueno que continúan con nosotros porque vaya que estamos apostando por la niñez en el canal del Congreso y bueno, continuamos con nuestras especialistas aquí desde la Ciudad de México donde estamos grabando nuestra emisión de hoy y me gustaría retomar un poquito porque antes de la intervención de nuestro especialista en Estados Unidos y de nuestra pausa, Tania, nos hablabas de algunas iniciativas legislativas más o menos en qué versaban, pero a ver, los adultos redactarlas, al estarlas pues investigando, ¿realmente tomaron en cuenta a la niñez y a las adolescencias? ¿Realmente hubo mecanismos de consulta hacia este sector o solamente fue lo que ellos pensaban? Híjole, pues fue un trabajo muy largo, pero muy bonito también, como todo lo que sucede cuando trabajas con niñas, niños, adolescentes, en donde por supuesto que hubo un trabajo de escritorio muy adulto. Pues sí, la parte aburrida del dice, debe decir, analizar cuál era el contexto en el cual se podía enmarcar esta iniciativa, ubicar cuáles son las leyes que se podrían tomar. Pues es un trabajo muy técnico, de mucha precisión. No teníamos por qué aburrir las vidas de chicas y chicos con eso. Entonces las adultas preparamos algo, pero llegado un momento sí hubo participación de algunas niñas y niños. En concreto, acá hicimos un foro, 2 días incluso estuvimos en taller, foro, especialistas, diálogo. Ojo, y cuando digo especialistas, también hablo de niñas y niños, ¿eh? Okay. O sea, recuerdo muy bien a Aimé, una niña de Oaxaca que vino acá a dar cátedra sobre qué es MASI y le explicaba a las y los senadores que no deben decir pornografía infantil, sino que es material de abuso sexual infantil. O sea, ellas y ellos también tuvieron un momento en el que como expertas y expertos pudieron participar. Ese foro en su momento organizado por el senador Álvarez y Casa, pero hay que decir que cuando la reforma se presentó generó un concierto muy positivo. O sea, logró las firmas de todos los partidos. No importaba tanto qué senador hizo el foro, cuál lo leyó, cuál lo votaría.
en el momento en el que se planteó, logró el acuerdo de todos los colores en el Senado. Claro, ¿qué pasó? Otras circunstancias y otras premuras legislativas dejaron este tema como un tema... Exacto. La verdad. Como otras prioridades dejaron este tema hacia un segundo momento. Pero veámoslo positivamente, el trabajo ya está hecho, o sea, se hizo en su momento. Yo creo que nunca es mal momento para sembrar un árbol, como dicen, y en cualquier legislatura se podría y se debería recuperar ese trabajo que se hizo, porque además tenía la participación, sí, de niñas y niños, pero también de muchas organizaciones, Redim como red de organizaciones que agrupa algunas de ellas, pero no solamente Redim, de varias organizaciones y personas expertas que fueron colocando su conocimiento y su advertencia en una construcción colectiva del conocimiento de un tema tan complejo como este, ¿no? Y sí hubo una buena labor, me parece, desde las distintas organizaciones de investigación, de redacción, de diálogo entre nosotras, ponernos de acuerdo. Pues no todas teníamos el conocimiento de la gobernanza del Internet, ¿no? O sea, nos implicó un trabajo, pero insisto, como todo lo que es bueno y genuino, aunque fue largo, valió mucho la pena, y sobre todo escuchar de chicas y chicos lo que estaban viviendo, yo creo que nos dejó mucha certeza de qué es lo que estamos proponiendo. ¿Por qué es que hablamos, por ejemplo, de educación sexual, ¿no? Lo escuchamos de ellas y de ellos. Es que nadie nos está explicando, es que no nos lo están diciendo, pues ¿cómo hacer oídos sordos ante eso, ¿no? Entonces, yo creo que como la propia Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes lo dice, en todos los asuntos que sean importantes para su vida, que toquen su vida, que afecten su vida, ellas y ellos y ellas deben poder participar, ¿no? Entonces, de alguna medida, esas consultas o esa forma de recoger la información tiene que hacerse, y con las organizaciones que trabajan con escuelas, por ejemplo, y las especialistas que están en contacto también en el grupo con papás y mamás, pues esa también es una fuente riquísima de la que hay que abrevar, ¿no? Como que estos temas dan siempre agobio de, ay, no sabemos por dónde entrarle, pero con una escucha colectiva sí que se puede lograr como una mirada 360. Perfecto. María Fernanda, ¿cuáles son las recomendaciones internacionales relacionadas con la exposición de la niñez y de las adolescencias a este tipo de contenidos del que ya hemos estado hablando? Bueno, eso también siento que hay mucho, bueno, pienso más bien que como mucho lo que tenemos que hacer tiene que partir y surgir justo de entender que las niñas, niños y adolescentes están aquí y ahora, ¿no? Entonces, pensar que ellos y ellas tienen sus dudas, tienen sus inquietudes, tienen sus necesidades, se vuelve importante, porque es de ahí de donde hay que partir, ¿no? Es de ahí de donde nosotros y nosotras tendríamos que estar mirando cuál es el horizonte, hacia dónde queremos que en materia de derechos sexuales y reproductivos, de educación integral en sexualidad, ellos y ellas pudieran estar accediendo y garantizándoles estos derechos, ¿no? Porque finalmente el derecho a la información no solo tiene o no solo parte, digamos, de informaciones en general, sino también tiene que ver con el propio desarrollo psicosexual, con el propio desarrollo psicosocial que los chicos y las chicas tienen, ¿no? Entonces, bueno, poder escuchar y ponerles al centro se vuelve importante para que sea de ahí donde nosotros y nosotras podamos partir en estas formas de acompañarles, en estas formas de educar, en estas formas de fortalecer el propio desarrollo de los chicos y las chicas, ¿no? Sin duda, todas estas exposiciones tempranas a materiales y contenidos, digamos, sexuales que están dirigidos a adultos, tendríamos que estar imaginando y accionando sobre cómo acompañarles cuando ellos y ellas se encuentran con estos materiales. Tendríamos que estar también como sociedad, como mamás, papás, como docentes, como Estado, tomando acciones que tengan que ver con el cuidado, con la protección y con la garantía de que ellos y ellas puedan recibir las informaciones necesarias y que no estén constantemente expuestos, ¿no?, a otras formas de violencias que podrían, ¿no?, estar, digamos, como alrededor
de eso, porque finalmente esas también son puertitas de entrada a otros delitos, ¿no? O a otras formas en que los chicos y las chicas podrían estar en situaciones de riesgo, como a temas de trata, a temas de grooming, ¿no? Entonces, bueno, también por ahí se vuelve importante, como no... se vuelve importante no solamente pensar que hay que acompañarles o que hay en el tema de la exposición temprana, sino esa exposición alrededor, ¿no? O esta industria de la pornografía alrededor tiene otras variantes de violencias y de riesgos que tendríamos también que estar colocando en la conversación, bueno, ahora y en las conversaciones como que hay alrededor de esto, porque las niñeces, las adolescencias también enfrentan muchísimo el tema del grooming y de la captación para otras formas de trata a través de como estas otras, pues sí, formas alrededor de esta exposición temprana a la pornografía. Ok, Tania, a veces viendo la experiencia en otros países, pues también podemos aprender que sí y que no en México. En otros países del mundo se está legislando ya para hacer estas políticas restrictivas, ¿no? De que niños, niñas y adolescentes de ciertas edades ya no van a tener acceso a redes sociales. ¿Qué nos podrías decir de ello? Claro, es que, como decías, Mafer, el mundo del Internet ahora es el espacio público también, ¿no? Entonces tiene un montón de implicaciones y de ramificaciones. Creo que una muy concreta respecto de la exposición temprana a material pornográfico es algo que sí está sucediendo en otros países y a veces sentimos que la gobernanza del Internet es tan etérea porque no tiene que ver con lo que mi país legisle o regule, que pues hay que Zeus nos acompañe. Y no, sí hay formas, o sea, determinadas páginas, por ejemplo, que tienen contenidos pornográficos son accesibles o no son accesibles en determinadas... Es más, en Estados Unidos hasta depende de en qué lugar estés, ¿no? Entonces sí hay países que están empezando a poner cortafuegos de entrada directamente en lo que se desarrolla una forma de garantizar que no sea un niño o una niña quien esté detrás. Por poner un ejemplo, muy restrictivo, pero bueno, es una posibilidad, ¿no? En otros países se está empezando a regular el uso de redes sociales, por ejemplo. Creo que es una de las conversaciones más activas este año, porque ya tenemos la evidencia de las afectaciones que hay, no solo en riesgo de trata, de reclutamiento forzado, de exposición temprana, materiales violentos en general, de violencia sexual, de abuso sexual, pero violentos en general, y algunos de los efectos de esta exposición pues tienen que ver mucho con ansiedad, angustia, depresión, en un mundo que ya tiene guerras, invasiones y catástrofes naturales. O sea que chicas y chicos también nos están hablando de, la salud mental, es tan importante que tendría que ir también a veces equiparada de otras formas de protección a la salud sexual y reproductiva, etcétera, ¿no? Y el uso del Internet y de redes sociales, sobre todo, también empieza a regularse en distintos países, intentando evitar que chicas y chicos trasladen la socialización enteramente a las redes sociales. Yo creo que una prohibición absoluta en este sentido es estéril, incluso como discusión, porque es un hecho que chicas y chicos ya nacieron siendo nativos digitales y la pandemia los catapultó hacia encontrar en ese espacio pues la forma en la que a veces se sienten más seguros o seguros para convivir, para jugar, para encontrar amigos, etc. Entonces, regular el tiempo y todo lo que va sucediendo en las redes es importante. Hay países que ya lo están haciendo también, pero ojo, y con esto quiero cerrar, no se trata de regular lo que hacen los adolescentes, lo que hacen las escuelas, lo que hacen las familias, sino lo que hacen los privados también. Tenemos que entender que la regulación también pasa por prohibir la depredación, que las industrias que están mirando a niñas y niños como consumidores intensos paren en ese sentido, y el Estado está ahí precisamente para prever esto, ¿no? Perfecto. María Fernanda, ¿algo más que nos quieras compartir? Solo como de manera muy breve esto último sobre qué se está haciendo en otros países. Creo que también es importante otras experiencias, por ejemplo, como en páginas de contenido adulto que ponen como botones para denunciar si
esos videos que están ahí son tuyos y tú no consentiste que estuvieran en ese espacio, porque sucede mucho en las adolescencias que en estos robos o extorsiones que muchas veces viven, como que van subiendo videos en esos espacios. Entonces, bueno, será explorar también estas otras experiencias que hay, que son útiles y que salvaguardan también la integridad de las niñas, niños y adolescentes para tenerlas como mapeadas. Y sobre como la restricción completa al uso del Internet, creo que también sería importante seguirla discutiendo y reflexionando, porque así como tiene, les decía ya, sus lados muy oscuros, tiene sus lados luminosos, ¿no? Estamos viendo ahora, por ejemplo, chicos y chicas que se organizan en Roblox para hacer movilizaciones, por ejemplo, ¿no? En defensa de, en este caso, las vidas de las personas migrantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, también pensar que el Internet es horrible y que es sumamente oscuro sería un error. Entonces, más bien ir integrándoles a ellos y a ellas a estas conversaciones, a estas reflexiones, para mirar también desde sus propias vivencias y experiencias qué cosas podríamos ir mejorando en la vida en línea. Ahí está, conclusiones. Etiquetado frontal, así como aprendimos a hacerlo con los alimentos no saludables, esa es otra de las buenas prácticas que en otros países se está haciendo, que niñas y niños tengan leyendas claras, obvias de, ojo, este contenido te puede generar angustia, puede ser violento, etcétera, es otra de las buenas recomendaciones, y abrir la discusión entre todas las experiencias, todos los saberes, todas las especialidades distintas, sin olvidar el derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes, porque a veces ahí están los expertos y las expertas que nos pueden estar proponiendo lo que a la miopía adulta ya no se nos ocurre. Muchas gracias, Tania. Conclusiones, Mabel. Bueno, pues solamente quisiera agregar el tema de los diálogos se vuelven fértiles y fructíferos cuando todos tenemos la disposición de escuchar y cuando nos despojamos nosotras también como personas adultas de la verdad y que podemos como compartirla con ellos y ellas. Creo que se vuelve importante, sobre todo en estos temas que son importantes para ellos y que tiene que ver completamente con su desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, eso sería lo que yo agregaría aquí. Gracias, María Fernanda. Gracias, Tania, nuevamente. De verdad que ha sido un honor escucharles y aprenderles, porque siempre de verdad que aprendemos muchísimo de las invitadas e invitados que tenemos aquí en Apostando por la Niñez. Y por supuesto, también te agradecemos a ti el que nos hayas acompañado, el que abras tu mente, el que veas que hay otras cosas, otros temas en los que nos debemos de estar preocupando, porque de verdad que la niñez, como ya lo escuchamos en la emisión de hoy, es un tema integral, es un tema que debe de tener la colaboración de cada uno de nosotros, de cada una de nosotras, y pues hay que ponernos en marcha, hay que ponernos a trabajar en ello. Gracias. Y pues bueno, ya aquí nuestras invitadas compartieron sus conocimientos y experiencia con nosotros y estamos seguros de que la iniciativa legislativa también presentada que abordamos en esta emisión redundará en un entorno digital más seguro para todas las niñas, niños y adolescentes en México. Soy Lizeth Arriaga y a nombre del gran equipo que hace posible este programa, agradezco el favor de tu atención y confianza, pero te esperamos en una emisión más de Apostando por la Niñez. Hasta la próxima.